Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos listos para escudriñar la Escritura y para estar con ustedes considerando palabras de vida eterna. Recuerda, estamos en una cuestión de autoridad, o es la autoridad humana, ¿verdad? Tienes que sopesar estas dos cosas. ¿Quién dice la verdad? La palabra de quién es la que se sostiene, o la de un Dios eterno que ha hablado y que nos ha dejado su Escritura y que se ha sostenido durante milenios, que todo lo que en ella hay se ha cumplido, o la palabra del hombre que cambia y cambia y cambia y está siendo constantemente corrupta. Así es de que te invito a que des una decisión para confiar en la Escritura y estar juntos poniendo atención a quien dice la verdad, a quien nos ama, a quien dio su vida hace 2000 años por nosotros. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Queremos dar un saludo a todos los que nos están escuchando a través del área metro en Memphis, en Arkansas, en Mississippi, en Boston, Jacksonville, Florida. Gracias por sintonizarte a Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, donde quiera que estés, en tu casa, en el auto, en el app, en el video en vivo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Queremos buscar el corazón de Dios, queremos venir a su palabra con un corazón sencillo y queremos que esta traiga un cambio permanente en nuestras vidas. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Puedes encontrar con ellos una cotización totalmente gratuita de auto, de casa, si tienes un local comercial, si tienes un proyecto con trabajadores, si tienes también autos comerciales, acércate a Omega Insurance. Ellos pueden hacer una cotización de acuerdo a tus necesidades. Be Happy Yard Signs, Lucía tiene su página en Facebook, con ella puedes encontrar todos los servicios de estos mensajes en el jardín. Por favor, contáctala. Y nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad y hacer posible a través de sus diezmos y ofrendas estos programas. Así es. Y bueno, estamos en Apocalipsis, en la antesala del juicio. El Señor está por levantarse, por tomar lo que es suyo, por quitar, arrancar de las manos del usurpador lo que le pertenece por legitimidad. Él es el heredero, ¿verdad? El dueño de todas las cosas. Recuerda, todo lo que vemos ahora está en manos de Satanás, porque el hombre al pecar lo dejó ahí. Pero hemos visto esta antesala literalmente en la sede, en la habitación de Dios. Hemos visto su trono, hemos visto su majestad, su autoridad, su soberanía, cómo nada escapa a su voluntad. Y de ahí, desde la primera parte donde vimos al Dios creador siendo alabado y adorado por estos seres vivientes, por estos 24 ancianos, por los ángeles, hoy vamos a estar viendo, en este capítulo estamos viendo a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vimos al Dios eterno extender su mano derecha de poder con estos sellos, con este libro, con estos 7 sellos, o este pergamino con esos 7 sellos que representan el título de propiedad. Ya vimos a Jesucristo que está a punto de tomarlo, porque preguntaron ¿quién es digno? ¿Quién es digno de hacerlo? Y vemos a Juan llorando mucho porque no encontraba a alguien, y vimos lo que implicaría eso, ¿verdad? Aquello por lo cual hoy nosotros a veces vemos ya como normal, que no lo es, que es enfermedad, que es muerte, que es violencia, que es maldad, impiedad. Todas este tipo de cosas quedarían para siempre ahí, todo en manos de Satanás. Y por eso estaba llorando Juan muchísimo. Pero sin embargo, uno de los ancianos, uno de los redimidos, que representan la iglesia arrebatada y recompensada en los cielos, que creyó, confió y está ahí, le dice: Juan, no llores, no hay lugar para el llanto, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrirle el libro y desatar sus 7 sellos. Y desatar los 7 sellos no solo implican juicio, sino implican lo que hemos venido hablando,
el mundo sea libertado, en que esta creación que llora, esta creación que gime por ser salvada, libertada, venga a su liberación a través del león de la tribu de Judá, a través de la raíz de David, este rey y este león que habla aquel que conquista, y esta majestad del rey impresionante. Y fíjate lo que dice el versículo 6, que es donde nos quedamos el día de ayer. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Qué maravilloso. ¿Dónde está? ¿De dónde va a surgir esta imagen? Checa eso. En medio del trono, de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Ya establecimos que en el trono de Dios está sentado el Dios eterno. Ya establecimos que los 4 vivientes, donde están los 4 vivientes, está el Dios eterno, está el trono de Dios. Y en medio de los ancianos se refiere exactamente en el trono. Significa que junto con Dios Padre está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Uno con el Padre, uno en naturaleza, 2 naturalezas distintas. Que nadie nos venga a decir que Jesucristo es un Dios chiquito, que Jesucristo es un ser creado. No, Él está en el mismo trono con Dios y no vemos ninguna otra cosa, nadie más en el trono. Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, siempre mencionado en estos 7 aspectos de Él, con estos 7 ojos de perfección. Sí, así es. Imagínate, en medio del trono no vemos a ninguna otra persona más que a Él y al Cordero, ¿verdad? Este Cordero como inmolado, dice como inmolado. Tenemos que estar siempre, cuando la Biblia da este tipo de narrativas, estar mirándolas, tratar de observarlas, tratar de estar ahí imaginando, ¿verdad? ¿Cómo sería esta imagen? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una mayor comprensión espiritual, unido a la oración que tenemos que estar siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe. Así es. Y bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan, regresamos en un momentito y vamos a seguir observando a este Cordero como inmolado. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y seguimos observando esta maravillosa escena celestial, la cual no es ciencia ficción, la cual no es tampoco como mitología, sino es la realidad, lo que existe. Sí. Aquello dice Pablo, que lo que se ve es sostenido por lo que no se ve, ¿verdad? Nosotros andamos por fe y no por vista. Y bueno, la ciencia, todo lo que existe confirma la inteligencia, el poder. Dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, que las cosas hechas, ¿verdad?, tienen las huellas digitales del Creador, ¿verdad? Lo que es nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de hacer arte, la conciencia, precisamente la moralidad, todo lo que tenemos nos muestra que ninguna de esas cosas es producida por cosas químicas o cuestiones así. Claro. Eso es lo que somos y simplemente somos la manifestación del Dios Creador. Y estamos viendo este Dios Creador precisamente en los cielos, el Todopoderoso, a quien debemos aprender a conocer y temer. Y de pronto vemos en este lugar, ¿verdad?, en el centro del trono de Dios, imagínate eso, del centro del trono de Dios, dice versículo 6, estaba en pie un cordero como inmolado. Esto nos lleva una vez más a la base de nuestra fe, ¿verdad? ¿Por qué somos vencedores? ¿Qué importancia tiene la redención? Que Jesucristo haya muerto por nosotros. Esto es impresionante porque en verdad tenemos un león, en verdad tenemos un rey majestuoso. Y cuando a Juan se le dice por este anciano, no te preocupes porque ha vencido, aquí está, y él voltea al trono, o quizá ve surgir, levantarse, yo creo que le esperaba ver a un león impresionante, listo para la caza, ¿no? Con esta cara lista para conquistar lo que sea, o al menos pensaba ver a un rey majestuoso levantándose. Pero qué interesante que vea a un pequeño cordero. La palabra para cordero es la palabra arnión, que se refiere a un corderito pequeño, ¿verdad? Pero lo ve como inmolado. Qué impresionante, ¿verdad? Sí, claro, vivo, pero como inmolado, o sea, no lo ve muerto, ¿no? Es interesante eso, porque Jesucristo resucitó, ¿no? Esa es otra cuestión, porque lo ve de pie. De pie. Uh-huh. De pie, un pequeño corderito, pero no ve a un león y no ve a un rey. Esto es importantísimo, porque lo que él está viendo ahí son las marcas del Calvario, las marcas de su muerte por nuestros pecados, porque así fue como venció. Claro. Pero resucitado
y vencedor, ¿verdad? Ahora, ¿te acuerdas de pues todas estas cuestiones acerca del corderito, no? Sí, claro, como era el Cordero de la Pascua, ¿no? Sí. ¿Qué implicaba el Cordero de la Pascua? El Cordero de la Pascua, esto lo tenemos en Éxodo capítulo 12, después de diversas plagas que el Señor envía a Egipto para libertar a Israel. Siempre que cheques a Egipto, en el Antiguo Testamento, Egipto representa nuestra vieja vida, representa nuestra esclavitud, la esclavitud del pecado, muertos de nuestros delitos y pecados. Y bueno, cómo Dios redimió a Israel de eso. Y después de diversas plagas, la última plaga antes de salir y de que ellos quedaran en medio del mar fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y lo que iba a suceder es que el Señor iba a enviar su ángel e iba a matar a cada primogénito de todo lugar. Y les dio un rito. La única manera en la cual no moriría tu primogénito es haciendo este rito de la Pascua, ¿no? Y consistía, entre otras cosas, hierbas amargas y diferentes cosas, oraciones y algunas cosas. Era el corderito de la Pascua, este corderito de un año perfecto, sin tacha. Tenía que estar con la familia durante 4 días y tratarlo como una mascota, ¿verdad? Pero al 4.º día tenían que sacrificarlo. Sí. ¿No? Y esto representa a Jesucristo. Después de sacrificarlo, tenían que poner su sangre en los dinteles y en los postes de la puerta. Y cuando el ángel pasaba por ahí, el ángel iba a matar, veía la sangre y pasaba de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo, ¿no? Entonces Jesucristo implica, ¿verdad? Jesucristo era una imagen de la sangre de Jesucristo librándonos de la muerte, librando a los primogénitos. El ángel no iba a ver si eran egipcios o israelitas, no, el ángel iba a ver la sangre e iba a pasar, ¿no? Entonces es impresionante cómo era un corderito por familia. Y entonces esto nos representa a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo libertándonos de la amargura de nuestra esclavitud, de la amargura de los golpes del pecado, de lo que representa, ¿no? El pecado en nuestras vidas, muerte, y el Señor tomando nuestro lugar. Entonces esto es algo que nosotros debemos de ver, lo central del sacrificio de Cristo, porque eso fue con lo cual pagó la redención de la caída. Con eso fue con lo que quitó y arrancó de las manos del usurpador lo que le pertenece. Sí, así es. Como con este sacrificio Jesucristo vence la muerte, ¿verdad? Y es la única manera a través de su sangre que nosotros podemos realmente tener vida eterna, poder tener salvación, poder compartir con Él la eternidad. Y vemos este corderito, ¿cómo? Por eso dice, ¿cómo inmolado? Porque sí, o sea, se ven sus marcas de lo que es el sacrificio, se ve la sangre, pero está de pie. ¿Cuánta esperanza nos da esto? ¿Cuánto tenemos que entender el precio de sangre que se pagó por nuestro rescate? Así es, y por qué razón nosotros debemos de estarle recordando, por qué razón tomamos la cena del Señor, la comunión, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Porque ese es cuando nosotros debemos de ahí surge nuestra adoración, nuestro agradecimiento, porque de ahí surgió precisamente nuestra libertad. De ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Por medio de él nuestra culpa fue expiada, nuestra deuda pagada. La justicia de Dios que exige que todo pecado sea muerto fue satisfecha. La ira de Dios que se derrama sobre el pecador fue calmada. La muerte fue derrotada. El pecado literalmente fue asfixiado y Satanás fue vencido. ¿Y cómo no tenemos esta comprensión espiritual cuando tomamos la cena del Señor? Es por eso que necesitas tener discernimiento, necesitas saber por qué tomamos la cena del Señor, para qué tomamos la cena del Señor. ¿Qué representa? Porque vemos a este cordero como inmolado y tiene todo que ver con el recordar lo que dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí? Así es un recordatorio de todo lo que yo no podía hacer y de lo que alguien más hizo por mí. Es un recordatorio de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un recordatorio cuando dice el final, ¿verdad? Hasta que vuelva nos recuerda todo esto que estamos viendo, el futuro que tenemos. O sea, es algo central
para nosotros los creyentes. Por eso debes de quitarte este asunto de pensar que es un rito. Y ay, me voy a santiguar para que no me vaya mal. Y si me porto bien. Y estoy cumpliendo con algo. Y tampoco es una cuestión mística. Simple y sencillamente lo que estamos recordando es lo que ya sucedió hace 2000 años. Y estamos viendo en ese pan y en esa copa, estamos viendo a este Cordero de Dios de pie, como inmolado, pero de pie, ¿verdad? Y incluso Israel va a decir, mira, el que fue traspasado por nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente viendo esto, porque por esa razón justamente Él va a ser exaltado hasta lo sumo y se le dio nombre sobre todo nombre, porque se humilló. Esto es algo que no puede entender este mundo, porque este mundo quiere ganarlo todo a través del orgullo y la jactancia, ¿verdad? Del conquistar, del controlar. La arrogancia de esta vida. De la arrogancia de esta vida, y cómo nuestro Dios es distinto. En estas cosas es donde te das cuenta, ¿verdad? Donde te das cuenta cómo nuestro Dios es 3 veces santo, 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 diferente, porque no lo hace como el mundo lo haría. Y sin embargo Jesucristo conquistó todo en su sacrificio, ¿verdad? Entonces es necesario que antes de presentarse como el león de la tribu de Judá, que lo es, como el rey, el vástago de David, ¿verdad?, se presentara humilde, manso, ¿verdad? Es impresionante ver estos aspectos de nuestro Salvador. Corderito inmolado, ¿verdad? Porque fue el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra redención, pero Él no quedó crucificado o enterrado en la tumba. Venció con poder. Y al mismo tiempo, ese es su primer aspecto. El segundo es el león de la tribu de Judá. Ahora sí viene como león, físicamente viene, todo ojo le verá, y con la palabra de su boca va a hacer justicia en un instante. Tienes que entender eso, porque Jesucristo viene físicamente. Ya vino, hizo un reino espiritual, ¿verdad? Dijo que el reino de Dios está aquí entre ustedes, porque donde está Jesucristo está el reino de Dios, ¿verdad? Pero eso es espiritual. Hasta ahora, por fe le vemos. Mas, sin embargo, lo que estamos a punto de ver es que Él va a llegar físicamente, todo ojo le verá, así como el relámpago que se ve de un lado a otro, así veremos a Jesucristo, y sus pies tocarán esta tierra, y lo veremos en todo su poder con millones de sus santos, ¿verdad? Eso es impresionante. Entonces debemos de ver eso. Por eso le debemos nuestra honra, nuestra obediencia, nuestra adoración. Sí, por eso bien nos haría desarrollar un corazón manso, ¿no? Como Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta vida siempre te pone ser jactancioso, tú conquista, tú esclaviza, pero Jesucristo es totalmente diferente, viene en esta humildad, siendo el león de la tribu de Judá, siendo el Dios Todopoderoso, viene en esta imagen de este corderito como inmolado, en toda humildad. Qué importante es que nosotros podamos seguir sus pasos y que abandonemos las maneras de este mundo de ser arrogantes, jactanciosos, presumidos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que realmente el corazón de Dios quiere para nosotros, ¿no? Así es, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí. ¿No? Tenemos que conocer de esta manera a nuestro Señor, el Cordero de Dios inmolado en el centro del trono, uno con el Padre. Y pues Él decía, por eso me ama el Padre, porque hago su voluntad. Y bueno, vamos a un pequeño corte comercial. Quédate en Esenciales y en Buenas Nuevas. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo lo central de Jesucristo, el sacrificio por nosotros, y cómo debemos como iglesia tenerlo en el centro. Nosotros no podemos ser el centro en la iglesia. No. Lo más importante de la iglesia de Jesucristo es Jesucristo. Sí. Y cuando nosotros le conocemos es cuando en verdad alcanzamos plenitud. Cuando estamos centrados en nosotros mismos, cuando estamos pensando nada más en el todo se trata de mí.com, encontramos pura miseria. Pero cuando nosotros morimos a nosotros mismos, como la palabra de Dios nos dice, y comenzamos a darle lugar al Señor, su palabra y su verdad, es cuando comenzamos a vivir una vida en abundancia y una vida próspera. Y qué cosa tan sencilla es venir a la palabra de Dios, comenzar a probar que este libro tiene el poder de cambiar un corazón. Y las personas es lo que menos quieren hacer. Es lo que menos quieren hacer. A veces queremos confiar en los expertos, queremos confiar en terapias, queremos confiar en todas esas cosas, pero no queremos confiar en la sencillez de siéntate y deja que la Escritura hable a tu corazón, deja que el Señor
te limpie, deja que el Señor te muestre. No queremos eso, se nos hace demasiado fácil y demasiado sencillo, ¿no? Bueno, la realidad es que no sucede porque amamos nuestras tinieblas, amamos nuestros derechos, ¿verdad? Cuando claro. Yo lo recuerdo, cuando estás en tu naturaleza pecaminosa y estás en pelea con, por ejemplo, entre nosotros o cualquier cosa, tú estás buscando lo tuyo y estás queriendo, no, yo tengo que tener la razón, yo esto, yo lo otro, y eso se convierte precisamente en una guerra interminable y en algo que nada que ver, ¿verdad? Que simplemente destruye todo. Pero cuando vienes a la palabra de Dios y te empieza a mostrar, oye, no puedes hacer nada por el otro, pero sí puedes ser transformado tú. Aquí está, yo quiero darte paz a ti. Y entonces es cuando las cosas conforme a la verdad comienzan a suceder, ¿no? Cuando puedes morir a ti mismo, cuando puedes perdonar. Y ese es cuando encuentras verdadero descanso para tu alma, porque tu carne te promete que cuando tú exijas tus derechos y cuando la otra persona se humille delante de ti y te diga, tienes razón, tú eras, es cuando va a haber descanso tu alma. No, ahí no haya descanso tu alma. Se hace más grande tu orgullo y tu cárcel. Pero cuando cedes al Espíritu, cuando cedes al Señor, cuando mueres a ti mismo, cuando perdonas, cuando dejas a un lado el pecado, es cuando hayas descanso, es cuando hayas verdadera paz. Sí, así es. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener en el centro este Cordero como inmolado, en el centro de nuestro corazón, gobernando nuestras vidas. Así es. Y para llegar a este punto, es lo que acabas de decir. Requerimos estar en la palabra de Dios. Cuando estamos en la palabra buscándole con honestidad, cuando estamos dispuestos a ser corregidos, ¿verdad? A ser amonestados, y cuando tomamos cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de que te sientes, pues ya todos los días me siento y no pasa nada. No, pues ¿qué te dijo la palabra hoy? ¿Qué cambios tienes que hacer hoy? ¿Qué protocolos tienes que poner hoy? ¿Qué cuestiones tienen que cambiar? Tienes que dar pasos de fe y obediencia, y entonces vas a ver el resultado, porque no se trata tampoco de que te sientes y te caiga una luz así, ¿verdad? Y todo cambia en un instante. No, se trata de que pongas por obra lo que estás escuchando en fe, confiando en esto, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y bueno, cuando nosotros vamos entendiendo estas cosas, nos vamos dando cuenta también, nuestra adoración se hace real en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Señor que le adoren. El Señor está buscando de ti que le adores en espíritu y en verdad, en esta verdad que estamos hablando, no en ritos, no en cuestiones externas que no tocan tu corazón y que de nada, no te acercan absolutamente nada a Dios, sino precisamente el entendimiento de estas cosas. Fíjate, hay algunos textos que me encantan, que nos hablan de este corderito inmolado. Impresionante, un pequeño corderito inmolado, muerto por nosotros, pero sin embargo el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Dice, fíjate, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Te das cuenta? Checa rápidamente lo que significa, lo que implica. Cristo padeció una sola vez, no cada domingo, una sola vez por nuestros pecados. Él, siendo justo, murió por los injustos. ¿Cuál era el motivo? Llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios. Fue muerto en su carne como ser humano, como hijo de Adán, pero fue vivificado en el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nunca pudo haber quedado, la muerte no lo pudo vencer, y venció a la muerte. Qué propósito tan grande y qué profundidad de llevarnos a Dios. Así es. Llevarnos a Dios, que Dios es 3 veces santo, que no puede convivir con el pecado. Sin embargo, Él nos pone su justicia y nos lleva a Dios. Eso es algo grandísimo en lo que tenemos que meditar. Así es, acceso a Dios, eso es imposible. ¿Te acuerdas de los seres vivientes? Tienen que taparse la cara, tienen que taparse los pies, y sin embargo ves a los ancianos con acceso completo a Dios. Eso es maravilloso, ¿verdad? Hebreos nos habla de eso, que con su sangre, con su cuerpo fue rasgado como el velo y tenemos libre entrada al Padre. Eso es algo muchísimo, muy grande, pero es el Dios eterno. El Dios eterno, no un Dios hecho a mi imagen. Fíjate, otro texto, Isaías 53:34, que tome otro sabor en tu boca al leerlo cuando estás viendo este corderito de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Puedes ver esta imagen de este corderito como inmolado, pero de pie. Sí. En todo momento, humildad, 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 humildad. Por nuestras rebeliones, llevó nuestros dolores, le menospreciamos, no le estimamos, llevó nuestras enfermedades, le azotamos, herido, llevó nuestras rebeliones, cargó nuestros pecados. El hecho de que tengamos paz fue es porque la ira de Dios cayó sobre él. Su llaga, que lo desgarró, a nosotros nos curó. Nosotros que éramos descarriados, apartados de Él, y Dios cargó en Él nuestro pecado para llevarnos a Dios. Lo que estamos viendo hace ratito, ese pequeño cordero, este es el centro de nuestra fe, ¿verdad? El centro por lo cual Jesucristo venció y por lo cual Él es digno de tomar ese rollo y es digno de juzgar al mundo que durante más de 2000 años, bueno, el Señor realmente ha ofrecido su paciencia porque el Señor pudo haberlo consumado todo desde Edén, pero especialmente en este último tiempo, el Señor ruega por medio de nosotros, la iglesia, y el Señor constantemente, fíjate que estaba escuchando, el lugar donde más ha crecido la iglesia en el mundo entero, ¿dónde crees que es? En Irán, ¿verdad? El Señor ha estado apareciendo a musulmanes, ¿verdad? Ha estado yendo por allá en China, ¿verdad? Claro. Son no sé cuántos cientos de millones de cristianos, sí, ¿verdad? En Corea del Norte, lugares porque Dios es misericordioso, porque no quiere que nadie se pierda, y esos lugares donde es más peligroso ser cristiano, pero fíjate, es gente que no tiene nada que perder, pero ellos están entendiendo esto, y Dios es tan misericordioso y tan bueno que alarga su paciencia. Sí, más bien que está dispuesto a perderlo todo, ¿no? Estas personas, porque han entendido quién es el Señor. Exactamente. O sea, porque no tienen nada que perder, porque viven en un mundo comunista, viven en un mundo donde no tienen estas libertades, entre comillas, que supuestamente tenemos. Pero el punto es han entendido el Evangelio, han entendido de qué se trata. Esta profundidad, lo que un día veremos, ¿verdad? Y lo que estamos viendo. Acuérdate que estamos estableciendo, porque vienen juicios muy duros contra el mundo, y mucha gente, cuando no entiende su pecado, cuando no entiende la santidad de Dios o el sacrificio de Jesucristo, lo ve injusto y lo va a ver injusto, sí, aun cuando estas mismas juicios y esta tribulación es parte de la paciencia y la misericordia de Dios, y todavía es un llamado al arrepentimiento. La gente no se va a arrepentir, sí, y va a decir no quiero. Entonces lo que estamos estableciendo aquí, lo que primero está estableciendo Apocalipsis es eso, la dignidad, el derecho de Dios para juzgar, el derecho de Dios para pedirte que te arrepientas y que vengas a Él, el derecho de Dios para decir todo esto me pertenece y necesitas adorarme, necesitas conocerme, ¿verdad? Y cómo y de qué manera tan misericordiosa y tan llena de amor lo hace el Señor, ¿verdad? Todavía tenemos un par de textos más. Fíjate, Colosenses, ahorita lo leemos, ¿verdad? Lo que hizo el Señor, cómo estábamos muertos en nuestros pecados, sin la naturaleza pecaminosa sobre nosotros, pero Cristo nos dio vida al perdonar nuestros pecados. Regresamos en un momentito. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, precisamente esa es la redención. Este pequeño corderito de Dios inmolado, quien tiene todo el derecho, quien al ver nos damos cuenta, porque como te decía, mucha gente piensa en el infierno, que Dios sería injusto en mandar a gente al infierno. No, sería injusto si no la mandara. Al revés. Muchos piensan que Dios es injusto porque no nos deja hacer lo que querramos. No, Dios sería injusto si nos dejara hacer lo que quisiéramos. Porque tenemos un Dios santo, porque tenemos un Dios que demanda justicia, un Dios en el cual no hay una sola mancha de maldad. Y tan no aborrece la maldad, ¿verdad? Dios, ¿qué fue lo que vino a hacer? Precisamente mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Eso es lo que debemos entender. Este mundo, nuestro ser,
nos hace que quedemos engañados y que pensemos que hay alguna virtud en la maldad, que verdaderamente viene la utopía cuando nadie me diga nada y me entregue por completo a mis pecados, a mis deseos, ¿no? Y darles rienda suelta, eso es lo que me va a hacer feliz. Cuando no entendemos que el pecado es veneno, es destrucción, es muerte, porque es separación de Dios, porque nadie que se haya separado de Dios le ha ido bien, absolutamente nadie. Y que el pecado, ¿verdad?, es nuestra mayor batalla, es contra lo que tenemos que batallar porque es nuestro mayor enemigo. Te lo repito, cualquier cosa por la que tú tengas sufrimiento en este día, la maldad te hace pensar que es por causa de Dios. No, no es por causa de Dios. Esa es la maldad, es por causa del pecado. Cualquier sufrimiento que hayas tenido, cualquier enfermedad que hayas vivido, cualquier cuestión que hayas vivido en tu vida desde pequeño, abandono, abuso, lo que sea, es por causa del pecado y fue lo que Jesucristo vino a vencer en la cruz del Calvario. Vino a vencer el pecado. Fíjate lo que dice en Colosenses. Ustedes estaban muertos, escucha eso, muertos sin delitos y pecados. Necesitamos cambiar nuestro entendimiento. Separados de Cristo estamos muertos a causa de sus pecados. Porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa es este cuerpo de muerte. Entonces, Dios les dio vida con Cristo. ¿Cuándo? Al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuándo perdonó nuestros pecados? Al ir a la cruz. Ahí fue donde lo hizo posible. Porque ahí fue donde la ira de Dios fue tranquilizada, donde el pecado fue expiado. Versículo 14. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice 2 Corintios, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te voy a volver a leer ese texto, escúchalo con atención, medítalo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este pequeño corderito como inmolado de pie, hoy todavía está ofreciendo. Hoy hay condiciones de perdón, hoy hay condiciones de reconciliación. Hoy el Señor está rogando por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. Esa es tu más grande necesidad. Si no lo has hecho en este día, yo te invito a que vengas antes de que venga el Señor como el león de la tribu de Judá. Porque cuando Él se levante, con su rugido va a tomar lo que es suyo, va a aplastar el reino de las tinieblas y nada lo va a detener. Este pequeño corderito va a luchar, pero no quiere luchar contra ti. Él quiere salvarte. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Tú puedes decirle en este día, Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados. En este día te entrego mi vida. En este día creo que tú eres Dios, que yo no soy Dios. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú fuiste a la cruz, Señor. Señor, me arrepiento de mis pecados, los dejo atrás, los pongo a un lado. Y a partir de este momento camino contigo fielmente, Señor. Te creo. Y abandona tus pecados, déjalos atrás. Está dispuesto con honestidad a creer la verdad. Muchas de las veces nuestros ídolos y nuestros pecados nos hacen creer que si los dejamos a un lado nos vamos a morir, ¿verdad? Así piensa mucha gente que yo le he visto. ¿Qué voy a hacer sin esto? ¿Para qué sirve la vida sin el alcohol? ¿Para qué sirve la vida sin aquello? ¿Para qué sirve la vida sin el otro? No, te vas a dar cuenta que precisamente todo eso que piensas que es lo que le está dando sentido a tu vida no es sino un ídolo que la está destruyendo. Pero cuando en verdad crees, por eso es una cuestión de fe, cuando tú en verdad crees y decides darle la razón a Dios, Señor, yo te doy la razón. El mundo dice todo esto, el mundo constantemente con sus ideologías, todo me está diciendo que necesito pecar, que necesito los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida para realizarme. Pero hoy yo te creo a ti, que debo morir, que debo arrepentirme, que me espera un juicio tremendo si no me arrepiento. Entonces yo puedo, Señor, en este día yo creo en ti, Señor. Creo, confío que fuiste a morir por mí. Te entrego mi vida. Entrégalo hoy tu vida y da pasos de fe
Arrepiéntete, deja a un lado el pecado y cree en el Señor. Voy a orar. Señor, te doy gracias en este día, Padre, por esa oportunidad que nos das de hablar de tu palabra, de tu evangelio, Señor. Tan sencillo, Padre, tan lógico, Señor, pero tan desobedecido también, Señor. Yo te pido que si hay alguien que está en el público, Señor, en los que están escuchando, al cual estés llamando, Señor, que le regales arrepentimiento y fe, Señor, que pueda tomar una decisión. Y dile así: Señor, en este día yo me arrepiento, en este día te entrego mi vida. En este día, Señor, te pido que me perdones. Señor, yo creo hoy, perdóname por todas las veces que te he echado la culpa, por todas las veces que me he quejado, por todo lo que yo he vivido echando la culpa a los demás y no tomándome responsabilidad. En este día reconozco mi pecado y mi maldad. Reconozco que mi pecado y mi maldad son los que me llevan al infierno, y tú serías justo si me mandaras al infierno y me condenaras, Señor. Serías justo porque soy pecador. Pero yo creo que tú fuiste a morir por mí en la cruz, Señor. Yo creo que nada puedo hacer por mí. Nada puedo hacer, Señor, porque ya he estado manchado, Señor. Pero creo que tu sangre en la cruz del Calvario puede lavarme. Señor, lávame, límpiame, hazme una nueva criatura. Y en este día te entrego mi vida, Señor. Y déjame ver, dame ojos para ver, hazme tu hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Creo que estás resucitado y estás sentado a la derecha del Padre y vendrás con gloria por lo que es tuyo. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de una decisión, recuerda, tienes que comenzar a tener una relación con la palabra de Dios, con la oración, hablar con Dios y sembrarte en una iglesia. Estas tres cosas son importantísimas. No puedes elegir una y dejar a un lado otra, o elegir dos y dejar a un lado otro. No, necesitamos comenzar a saber quién es el Cordero de Dios, quién es este león de la tribu de Judá, por qué murió. Necesitas saberlo, y no hay otra manera de hacerlo si no es a través de la palabra de Dios, de tener esta relación con la palabra de Dios a través de la escritura, la oración y una iglesia en donde tú te puedas sembrar, una iglesia local a la que puedas pertenecer y venir y ser parte del cuerpo de Cristo. Así es. Y te invitamos a nuestra iglesia ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí vamos a estar predicando la palabra verso a verso. Acuérdate, los dos libros más importantes son los más abandonados: Génesis y Apocalipsis. Y ahorita estamos en el último libro de Apocalipsis. Te invitamos a que estés con nosotros y a que seas parte de la iglesia de Cristo. Si no tienes dónde congregarte, si te estás congregando, sé fiel, por favor, persevera, sé una bendición para tu pastor, para la gente con la que estás alrededor, ¿verdad? Pero si no tienes dónde congregarte, o si estás buscando una iglesia donde se predique la escritura, te esperamos a la 1 de la tarde, ahí en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, 38133. Ahí vamos a estarte esperando a la 1 de la tarde. Vence toda oposición. ¿Sabes una cosa? No pasa de que pasen muy buenas cosas en tu vida. Así es. Y no vas a tener un mejor tiempo invertido, te lo aseguro. Nada, absolutamente nada te va a dar lo que te da el conocer al Dios eterno y el estar delante de Él y escuchar su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia. Gracias por estar escuchando. Por favor, continúa orando por nosotros, apoyando, ¿verdad? Gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones: 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road, Be Happy Yard Sign. Sus servicios están en Facebook. Y desde luego, amada familia Calvary y aquellos que desde el extranjero tienen un compromiso de estar dando aportaciones, diezmos y ofrendas para que estos programas sucedan. Así es. Recuerda, el tiempo es corto. Lo que estamos viendo afuera no son sino señales de que el Señor viene muy pronto. Y si estaba cerca hace 2000 años, ahorita estamos mucho más cerca. Así es de que prepárate, está listo. El mensaje del Señor es: sé fiel, vela y sé hallado por Él haciendo lo que Él te manda hacer. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el matrimonio. Dios te bendiga.